Esto es Voz de Mujer. Estamos muy contentos y honrados de contar con la presencia y la gran generosidad de Elena Poniatowska, que nos recibe hoy en su casa para esta charla. Elena Poniatowska, mujer de letras, gran dama de las letras, periodista, ensayista, cronista, novelista. Y bueno, como ella nos decía hace un momentito, gracias Elena por recibirnos en tu casa. Querría yo empezar preguntándote, cuando llegaste a México, más que la anécdota, ¿no?, que se conoce, ¿cómo tú te sentías interiormente? ¿Cómo? Bueno, era muy difícil que me sintiera más que como una niña porque llegué a los 10 años. 10. Y llegué con mi madre, con mi hermana. Dejamos a mi padre en Francia porque él atravesó después los Pirineos para ir a alcanzar a De Gaulle, a África. Entonces lo dejamos, recuerdo, en la estación de Toulouse, porque ahí tomamos el tren y llegamos a Bilbao. Y en Bilbao nos embarcamos en un barco, eso ya no se usa el barco, que tomaron muchísimos refugiados españoles, que se llamó el Marqués de Comillas, que nos trajo a Cuba. Y ahí en Cuba estuvimos, creo, en La Habana, no recuerdo si 2 o 3 días, y de ahí ya en un avión bimotor, de esos que, bueno, eran aviones que se sacudían muchísimo. Sí. Llegamos a México. Y de niña, ¿cómo viviste eso? Porque ahora es un recuerdo, pero ¿te puedes conectar con esa Claro, niña? claro, sí, porque me acuerdo muchísimo de mis años en Francia, de que se pintaban las ventanas por la guerra, pero no puedo decir que vinimos exactamente por la guerra, porque mi madre se llama Paula Amor. Como referencia te puedo decir que es prima hermana de Pita Amor, la poetisa. Exacto. Entonces mi mamá, a poetisa, no le hubiera gustado a Pita, Poeta, ¿no? la 11ª musa o la 12ª musa. Y nosotros venimos aquí porque aquí vivía mi abuela, Elena Iturbe de Amor, que vivía en la calle de Berlín, en uno como castillito que lo tiraron y lo hicieron estacionamiento. Y recuerdo que pues fue muy feliz para mí porque yo no tenía un solo recuerdo de mi abuela materna. Y descubrirla pues fue una maravilla porque ella recogía perros de la calle, era sumamente encantadora. Y si yo rememoro lo que me ha pasado en la vida, creo que es la persona que más me ha ayudado. Bueno, hasta que ella murió, ya estaba, bueno, no chavita, pero ya era una niña, una mujer como de, ahora sí mujer como de 23, 24 años, o 25 quizá, 24. Entonces ella siempre me apoyó. Sí, un recuerdo muy bonito. Muy bonito. Sí, era linda. Elena, cuando empiezas a escribir, ¿cómo vives la falta de oportunidades para las mujeres? No solo en el campo de la escritura, sino todavía hoy, siglo XXI, sigue habiendo pocas mujeres en muchos campos, aunque hemos ganado presencia, pero en la escritura, ¿cómo lo viviste? Bueno, la escritura era como lo más indicado para que lo hiciera una mujer. En Estados Unidos estaba Emily Dickinson, que además hacía pasteles de chocolate para sus sobrinos. Y era muy, no es que faltaran oportunidades, es que era algo muy correcto, que se podía hacer en la casa. Pero ya ser periodista, o lanzarse o salir fuera de su casa, ya no era tan correcto, ya era
te decían que si aparecías en el periódico era porque querías vender algo. Entonces era como un tinte comercial, que no es muy bonito, ningún tinte comercial ligado a una mujer. Entonces eso quizá, yo no sé, a mis padres siempre fueron sumamente apoyadores, pero a lo mejor pensaron que podía hacer algo mejor que hacer preguntas y entrevistas y crónicas de sociales, porque yo hacía crónicas de matrimonios, de cócteles, de cuando había exposiciones de pintura, todo eso. Entonces las mujeres estaban refundidas a fuerzas en lo que se llama sociales. O que Bambi, Ana Cecilia Treviño, es una muy buena periodista, le decían Bambi porque tenía unos ojotes así, muy bonita, y ella le puso a la sección de sociales de Excelsior, le puso la sección B, y entonces ya había más entrevistas, críticas de arte, le dio otro sesgo muy importante, claro. Y ahí había puras mujeres. Y el otro tipo de entrevistas ya fuera del campo de sociales, ¿cómo fue el salto? Bueno, después hubo muchas, yo empecé a hacer muchas crónicas de la pobreza, crónicas de la oposición, de gente que no estaba de acuerdo con el gobierno, que en general eran pobres, porque los ricos pues se enriquecían un poco a costa del gobierno. Claro que había los aristócratas, pero ellos iban perdiendo sus haciendas y sus propiedades a medida que pasaba el tiempo, porque finalmente no sabían trabajar, no eran hombres, bueno, algunos eran hombres de negocios, pero iba a surgir otra clase social pues más fuerte y más creativa, ¿no? Nosotros siempre, yo me acuerdo que paseaba con mi abuela y me decía, íbamos, el Hotel Cortés, esto era de tu tío, la Casa de los Azulejos, ahí mi mamá sí vivió, era de tu tío Pipo, de tu tío Paco, de tu tío. Mira, la otra casa en Isabel la Católica, que tiene un mural enorme de Rodríguez Lozano, era de otro, todo lo habían perdido. Entonces era como un rosario de puros fracasos y de puras pérdidas. Y nunca te decían, otra casa que estaba en Uruguay, también la perdieron. Entonces iban perdiendo todo y además era muy triste porque casas muy bonitas, de tezontle rojo, con unas escaleras bellísimas, pues las hacían estacionamientos. Ay, sí, una tristeza. Así que eso es lo que recuerdo cuando yo tenía como 16, 17 años. Y en el campo de la escritura, pasando esto de escribir reportajes, entrevistas para el periódico y todo, ¿cómo es ese brinco o salto cuantitativo y cualitativo hacia la novela, el relato, contar historias de otra manera, más? Bueno, fue simultáneo porque escribí un libro chiquito que todavía circula, que se vende, que se llama Lilus Kikus. Sí, Lilus Kikus. Y ese salió exactamente casi al mismo tiempo, a los 6 meses de que entré a Excelsior. Entonces fue simultáneo hacer periodismo y hacer novelas, libros, pero cuentos. Pero yo siempre oí decir que era muy malo hacer periodismo, que había que... Y sí es cierto, yo debería de haber quizá hecho menos periodismo, pero todavía hoy hago mucho. Y fue mi escuela finalmente, porque como me sirvió en primer lugar para conocer a mi país, porque yo venía de una escuela de monjas así muy persinada de Estados Unidos, de Filadelfia, y casi yo no sabía nada de México, porque había vivido en un medio en que se hablaba inglés o francés, había ido a una escuela en que se hablaba inglés,
Entonces México lo conocía pues a través de las personas que trabajaban en mi casa, pero no, o a través de la calle, claro, yo caminaba, tomaba el Colonia del Valle Coyoacán, que era rojo, y el Mariscal Sucre, que era verde, pero eso cuando ya tenía 17, 18 años. Y me piropeaban mucho en los camiones. No, ya me porque imagino. era güerita y muy bonita. Con los ojos azules. Me decían mamacita. Yo nunca entendí por qué decían mamacita, pues yo no era la mamá de nadie todavía. Y además ¿no? de señores bigotones, ¿no? De señores mayores que yo. Pero entonces yo conocí un México que fue el que más me ha interesado hasta ahora, que es el México popular, el México de la creación y de la inteligencia y del ingenio, el que se burla de los políticos y el que tiene una frase buenísima para calificar cada cosa. Sí. ¿no? Y ahora ese ingenio pues vive también en el internet, ¿no? En las redes sociales. También ahora hay bueno, las ingenio, redes sociales van a acabar con todo, incluso con entrevistas como esta. Las redes sociales sí. y yo creo que los periódicos van hacia su extinción, que va a ser muy difícil mantener porque la gente se entera de las noticias por los noticieros y por las redes sociales en internet. Y ya no compra periódicos, aunque es muy importante porque yo creo que es muy importante leer a los pensadores, no a los editores, a los que hacen las editoriales, a leerlos y aprender de ellos, ¿no? Claro. Porque tienen muchísima información que la noticia no te da. ¿Cómo nacen tus historias, Elena? ¿Tú las generas, piensas, está pasando esto, voy a escribir, o te encuentra la historia? Bueno, en general, por ejemplo, Hasta no verte, Jesús mío, que es la vida de Jesús Apalancares, yo la oí hablar y me fascinó, pero ella me tiraba a Lucas, me dijo, ay no, usted es una rota inservible, usted no me viene a quitar el tiempo, ¿no sabe? Pero después ya la conquisté, pero la conquisté de buen modo, nunca la conquisté así con un cheque o con algo horrible, con nunca. Tu persona, con no, tu la encanto. Conquisté a base de amarla hasta que ella me amó. Entonces, por eso ella me contó su vida. Esa es una novela, es un personaje verdadero, una novela verdadera. Y otras ya las fui escribiendo a medida que me impactaba lo que sucedía en la calle, ¿no? Lo que yo oía. En general, en mis libros hay muchísimas voces, así de cualquiera no de cualquiera, claro, que a mí me digan algo, ¿no? Hay voces de gente y además se ha hecho muy poco sobre mujeres en México. A las mujeres se les barre con la escoba. Y entonces hice el de Lupe Marín, que se llama Dos veces única. Hice Tina Modotti, que sí se llama Tinísima. Hice Leonora Carrington, que es una gran pintora que escogió vivir en México. Ahora acaba de salir un libro de Las Indómitas, donde están Rosario Castellanos y Josefina Vicens, las autoras. Y luego Las Soldaderas, yo amo mucho a Las Soldaderas, porque sin ella no hay revolución. Exacto. Se hubieran desertado los soldados. Y antes las trataban muy mal, decían que eran colchones de tripa, del capitán, hurgamanderas, una serie de nombres muy feos. Y bueno, y luego he hecho pues muchos libros como para rendirle homenaje a las mujeres. Sí, exactamente. ¿Ves por qué era importante tu voz en este programa, Voz de Mujer? Si
muchas de tus novelas son sobre nosotras, sobre las mujeres. Y realmente uno cuando lee esas novelas te toca como mujer, te sientes muy reflejada, aunque no sea tu vida, porque hay una concordancia, como eso que decías de nos vamos amando en esos libros tuyos, entre las mujeres. Ay, muchas gracias. Sí. Me gusta mucho eso de nos vamos amando. Sí. Elena, en 2013 recibiste el premio Cervantes. ¿Qué significó para ti? La cuarta mujer que recibe este galardón, este premio de la literatura en lengua castellana. ¿Qué significa para ti ese premio y los premios en sí? ¿Qué son para ti como escritora los premios? Bueno, los premios en sí son un aliciente, ¿no? Un decirte que sigas adelante, es un gusto, un premio. Pero ese premio para mí fue una enorme sorpresa. Por teléfono me hablaba muy temprano y yo a veces colaboro en El País, en el periódico. Entonces yo creí, me habían pedido, porque había muerto Doris Lessing, me habían pedido un artículo, entonces yo creí que le había faltado algo, porque como lo mandas así por email, entonces no entendí, entonces todo el tiempo llamaba yo al jefe, al mero importante de todo el premio, le decía yo Winston Manrique, hasta que se enojó y me grita, pero Elena, no soy Winston, y es la cuarta vez que le digo que usted se ganó el Cervantes. Entonces yo te juro que me quedé pues tiesa de la impresión. Habré oído bien, y ya colgó, pero ya estaba harto de un idiota que no entendía ni qué le estaban diciendo. Pero después, ya cuando llegaron los periodistas, ya lo entendí, y sí fue, pues para mí fue una compensación enorme, ¿no? A tantos años de trabajo, y un gusto enorme, y luego el gusto que le dio a mis amigos, a mi familia, y luego el gusto que también les dio en España a los reyes, porque yo llegué con un montonal de niños, y en general llegan puros viejitos con camafeo y todo, y entonces Carmen, mi nieta, le preguntaba al rey, oye, ¿y por qué no traes puesta tu corona? Entonces le decía, la tengo doblada aquí en el bolsillo. Y luego le preguntaba, oye, ¿y es bonito ser rey? Y él le decía, a veces. Era un poquito antes de que se iba a renunciar, ¿no? Que iba a entrar Felipe con Leticia. Sí. Entonces fue muy bonito estar allá, fue muy emocionante. Yo sentí que me costó mucho trabajo aterrizar, y lo que me preocupaba mucho es que José Emilio Pacheco, que se lo había sacado un año antes, me dijo, ten muchísimo cuidado de no caerte, porque tú te subes, es como una iglesia. Sí. Entonces tú te subes a dar el discurso arriba de una escalerita de madera, y los peldaños son de este alto. Entonces no te puedes te tienes que poner muy águila para no azotar ahí. Entonces era la escalera mi preocupación. Y luego pues también pues hablar lo mejor posible, ¿no? Elena, y como escritora, ¿cómo has podido combinar diferentes papeles que le toca a uno tomar, de madre, esposa, y al mismo tiempo que llevar a cabo tu profesión y tu pasión de escribir? ¿Cómo has combinado esos diferentes roles? Bueno, las cosas se van acomodando poco a poco. Claro, cuando los niños son pequeños, allí sí es más difícil. Pero cuando ya van a la escuela, pues tienes toda la mañana libre. En las tardes, pues sí, es cuando más entra la mamá, porque con las tareas. Y luego tuve mucho cuidado de que mis hijos aprendieran a nadar muy chiquitos, porque como en la familia hubo esa tragedia del hijo de Pitamor que murió ahogado, Manuelito. Sí. Entonces, bueno,
puse así mucho empeño en que chiquitos, chiquititos, así, Bebés, los llevaba casi. yo a nadar. Pues no bebés, Pero- pero sí chiquititos, que se acostumbraran al agua, porque dicen que te mueres incluso antes del miedo, antes de caer en el agua. Bueno, no sé, por el no es miedo. no lo sé, Pues es muy pero, probable que sí, pero ¿no? es difícil. Entonces Sí. las clases de natación, entonces mis hijos son grandes nadadores, y luego pues que tomara la niña ballet y que no le gustó y se salió corriendo, pero todo me quedaba más o menos por el rumbo. Pero sí había, pues sí, cuando son chicos sí tienes que ponerle ¿Y muchísima. ahí escribías en la noche o...? Entonces escribía en la mañana cuando estaba en la escuela y luego en la noche, y muchas veces estaban allí alrededor de la mesa. Ellos dibujaban mucho, rayaban mucho los libros. Allí hay muchos libros rayados por ellos y dibujaban, y luego, bueno, pues al rato ya, ellos ya lo que querían era no estar con su Jugar, mamá, sino claro. con sus cuates, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y en aquel México que me cuentas de tu abuela, de esas casas del centro tan maravillosas, luego este México de tus hijos pequeños, ¿cómo ves ese México con nuestro México de hoy? ¿Cómo lo podrías comparar? Hablando de hace rato que decías, bueno, tranquila en mi casa, pero en el país, ¿no? ¿Cómo ese México de hoy? ¿Qué te dicen con reverberancia Bueno, con es un aquel México? México muchísimo más duro porque, en primer lugar, a veces sientes que en vez de ser un México más dulce, más acogedor, más noble, con la gente fregada, la gente amolada, pues hay muchísima dureza. Aunque yo ya no veo gente descalza. Cuando llegué a los 10 años, recuerdo que me impactó. Yo nunca había visto en Francia, en la calle, mujeres descalzas, niños descalzos. Eso ya no se ve, aunque sean chanclitas de hule, Sí, es pero cierto. no ves gente descalza. Y eso pues era muy, muy doloroso, ¿no? Claro. Muy, bueno, muy doloroso. En ese momento no te das cuenta, pero pensar en eso sí era muy doloroso. Entonces veo muchas mejorías en ese sentido, pero pues también leo el periódico, y entonces veo que en mi país, por ejemplo, hoy en Ciudad del Carmen mataron a Sí. 5 jóvenes, y no lo puedo creer. Los jóvenes en las discotecas que corren tantos peligros, y bueno, oye, no hay día que no leas de algo, o la gente, no se diga, la gente en Morelos, tengo en Sí. Guerrero, los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Los padres que no, nadie les hace caso, todo eso pues lo veo muy mal y me duele muchísimo. Y Claro. creo que en vez de mejorar en muchos sentidos, nos hemos ido para atrás, Atrás. ¿no? Sí. Porque en la revolución te dicen que murieron 1 millón de mexicanos, pero ahora últimamente ves que mueren mexicanos todos los días. Sí, sí, si los contamos todos, quién Sí, sabe es ya, ¿verdad? muchísimo, es una Muchísimo. cantidad de gente. Sí. Y hablando de los jóvenes, ¿qué les dirías tú a los jóvenes de hoy, a las jóvenes de México, en este mundo que les toca hoy vivir a ellos, porque van hacia adelante? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que lo importante en cualquier vida es tener un interés, es estar apasionado por algo, porque eso le da un Claro. sentido a tu vida. El hecho de que tú hagas entrevistas, de que el Señor sea camarógrafo y nos esté tomando, del hecho, todo esto tiene que ver, eso, tener un oficio es tener un beneficio finalmente, un beneficio no solo económico, porque aun por más pequeño que sea, sino un beneficio para ti, para Claro. hacerte crecer, para hacerte mejor persona, para volverte partícipe, que es muy importante. Si nadie te necesita y tú apenas si sientes que vales algo, pues eso es lo que les sucede mucho a los jóvenes, ¿no? Claro. A los jóvenes, el sentido de inutilidad pues te lleva al suicidio.
Elena, pues otra vez muchísimas gracias, es un honor de verdad, no sabes, para mí significa mucho y para el programa Voz de Mujer estar contigo ahora aquí. Y como última pregunta, bueno, no es meramente una pregunta, es como una invitación que te quería pedir que con 3 palabras te describas, escogieras 3 palabras de nuestro idioma, ¿no? Para describirte. Bueno, chaparrita, soy chaparrita, quepo en cualquier lado, que eso es muy fácil, y finalmente, finalmente creo que soy muy trabajadora, que no fallo al menos de estar así a punto de la muerte, muy enferma, que soy muy cumplida. Eso. Pues muchísimas gracias por esta charla para Voz de Mujer. Estuvimos con Elena Poniatowska Amor en esta tarde platicando con nosotros. Muchas gracias.